¿Para qué lo voy a sacar? Ese número es orgullo mío. Yo estuve en Auschwitz y sobreviví. Me casé con otra sobreviviente del campo, así que no había ningún trauma entre nosotros. Es importante por varias razones. Primero, que quede solo de mi familia. Segundo, que todos mis compañeros que estaban decían que si alguien logra sobrevivir, que cuente lo que pasaba. Hay que hablar de eso porque hay gente que dice que eso no existía, que lo niega. Y todos esos motivos hacen que hay que hablar de eso. Yo nací hace 90 años. Mi padre era ingeniero ferroviario y por razón de su profesión vivía en varios lugares en Polonia, más tiempo en Cracovia, antigua capital de Polonia. En el año 39 estalla la Primera Guerra Mundial, nos evacúan, el tren fue bombardeado, perdimos todos y llegamos a la ciudad del Lviv, Lemberg de los Leones. En junio de 1941, alemanes atacan a Rusia y ocupan la ciudad. Empiezan persecuciones contra los judíos. Teníamos que llevar la banda esa con la estrella de David en el brazo. Había contribuciones forzosas, se crearon campos de trabajo forzosos, que encierran el gueto. Hay falta comida, falta remedios. Y mi familia, yo y mi padre, yo era el único hijo, decidimos escaparse. Y nos escapamos a un lugar donde estaba casa de mi abuelo paterno. Él ya no vivía, vivían mis tíos ahí. Era en Polonia, cerca de frontera de Eslovaquia. En el año 42, el 13 de agosto, se hace lo que llamaban Judenrein, limpieza de los judíos. Ya era típica esa situación porque todos los judíos estaban en guetos y nosotros todavía vivíamos en casas particulares. Vinieron y mataron a todos. Y yo me salvé porque me agarraron con la bicicleta del capataz y su almuerzo y me dijeron que le lleve toda esa cosa al capataz y después que me presenté en la comandatura de la ciudad departamental. Mi padre estaba trabajando, como él también era ingeniero, él estaba trabajando unos 2 kilómetros de distancia donde vivía yo, donde se secaban los pantanos. Él figuraba como peón porque judío no podía dirigir el trabajo, pero estaba dirigiendo los trabajos. Y a él le avisaron que pasó la milicia SS por la casa donde vivíamos y mataron a toda la familia. Y él me vino a avisar a mí que pasó eso y íbamos a ver qué íbamos a hacer mientras yo fui a buscar la comida para el capataz. Cuando volvía me vinieron a
digamos, me encontraron en el camino y cuando llegué al lugar donde trabajé, me encontré con el cadáver de mi padre. Y bueno, por supuesto se me vino mundo abajo, no sabía qué hacer, no había nadie que me pudiera dar algún consejo, qué sé yo, y fui caminando solo a la ciudad departamental. Naturalmente no fui a comandatura, fui al gueto, y bueno, y de ahí me mandaron a un campo de trabajo forzado, a una localidad cercana donde se hacía polígono de tiro para milicia ucraniana. Acá está mi señora con mi hija, yo con mi señora y con mi hijo, con primer hijo. Polaco, ruso, ucraniano, alemán, yiddish, inglés, castellano y italiano. 8. Estaba bajo régimen ruso cuando los rusos ocuparon Polonia. Estaba en una escuela ucraniana donde nos enseñaban ruso y generalmente todas las autoridades eran rusas. Ya tenía 17 aquel entonces. Sí sabía que pasaba todo el mundo. Leía diarios y estaban todos interesados, especialmente después cuando los alemanes empezaban a perder la guerra. Me quedé solo, sí. Yo caí un poco en depresión, me dejé de tener la limpieza, toda esa cosa, y cuando el trabajo se terminaba y mandaban lo que sobraban, a mí en primer transporte me mandaron a Cracovia. En verdad se aprovecharon de mí porque ahí había un tipo que iba a pagar si lo iban a sacar y mandar a otro, y como vino un huérfano que mejor me mandaron a mí y ese tipo vino allá y vino al gueto. Pero me hicieron gran favor porque unos días después todo ese gueto nos mandaron en vagones a campos de exterminio en Belzec. Y después se liquida el gueto de Cracovia, matan como 20% de población, los traen todos a ese campo, separan mujeres de los hombres, y bueno, y aparece ese comandante Amon Get, que, ¿cómo se llama?, que anda por el campo matando gente que no le gusta. Andaba y cada 2 o 3 días mataba a alguien. Yo te cuento cómo era. Estuvimos trabajando, arreglando un camino. Había un grupo, supongamos, de 10. Él llega, todo el mundo se cuadra firme, el capataz relata qué se hace y nos mira. Y había un chico que le dolían los dientes, pensaba ir al lazareto después para que lo saquen, y tenía la cabeza envuelta con una bufanda. Él nos mira, saca revólver, le da un tiro en la cabeza, y se sigan trabajando, y se fue. Y a ese chico lo pusimos carretilla y lo llevamos a un lugar donde una máquina emparejaba el terreno y donde se sepultaba a todos que mataba él. De Cracovia me mandaron en misma Cracovia aparece Schindler. Schindler, digamos, con plata de judíos, compra fábricas de ollas y lo transforma en fábrica de municiones. Y cuando se liquida el gueto, como había muchos kilómetros para caminar del nuevo campo al lugar de su fábrica, se hace un pequeño campo al lado de su fábrica para gente que trabaja ahí para evitar esa caminata de 4 kilómetros. Schindler fue un capitán de ejército que no sé por qué no estaba en ejército, nunca no lo supe. Tenía muy buenas relaciones con todo el mundo. Sabía puntar, como se dice, y arreglar todas las cosas. Y tenía su gente que lo cuidaba mucho para que ande bien. No sé si quiso salvar la matanza, él gran cosa no pudo hacer, pero sí que quiso salvar la gente que trabajaba con él. Prácticamente estábamos trabajando y no había graves problemas. Pero al fin del año 43 se liquida esa fábrica y nos mandan de vuelta al campo principal. Fuimos primera vez
Yo con mi hijo, con una hija, con un nieto y con mi señora, 6. Fuimos a Cracovia, fuimos a Varsovia, fuimos a las sierras donde vivían mis abuelos, fuimos a Auschwitz, fuimos a Plaszow, fuimos a todos lados donde estaba yo, a las escuelas donde estudié, a la escuela secundaria, a la primaria, y después el año 2015 me mandaron como representante de Sudamérica, 70 años de liberación de Auschwitz. Fui con mi hija y también anduvimos por todos lados. Uno se emociona, pero nadie se muere de emoción. Ese es el shopping de Cracovia. Ese es el muro del gueto. Esa es la plaza del suburbio de Vistula. Esos son los zapatos del museo de Auschwitz. Esto es del museo de Auschwitz. Sí, yo tenía mejores zapatos. Campo principal era Cracovia Plaszow. Ahí cuando se terminó el año 43, nos mandaron de vuelta a ese campo. Y cuando me mandaron de vuelta a ese campo, yo me registro como carpintero. Porque teniendo un oficio, uno tenía mejores chances de sobrevivir. Pero de carpintería sabía únicamente trabajar en máquina esa. Y estaba justamente preocupado por eso, cuando en ese momento, piden de Auschwitz carpinteros y mecánicos, y entre esos que me mandan a mí también. Y llego a Auschwitz. Primer momento fuimos a cuarentena, donde primero me tatúan el número, 174.189. Ese es mi número ese. Te tatuaban en el brazo, por ese número nosotros sabíamos de dónde venía. Y números bajos era muy respetado, porque 42, 43, Auschwitz era un matadero. 44, no sé si porque cambió el comandante o porque alemanes ya perdían la guerra, la cosa se suavizó mucho. Sabíamos que ahí estaba la chimenea donde salía el humo de los gaseados, y sé que cuando veía gente, trajeron gente judíos de Holanda de clase media alta, y cuando preguntaban dónde su familia, le mostrábamos esas chimeneas, y los tipos caían de presión y nos duraban mucho. Y los hornos trabajaban a full. Había días que se mataba 10.000 personas, no alcanzaban los crematorios para cremar los gaseados, y se los cremaban en las zanjas. Y el olor a carne quemada nos llegaba a nosotros, que estuvimos como a 2 kilómetros de distancia. Bueno, yo estaba trabajando en Auschwitz en ese galpón de carpintería todo el tiempo que existió Auschwitz. Y me convertí en lo que se llamaba Maschinentischler, carpintero en máquinas. O sea, conseguí un oficio y por eso pude sobrevivir a Auschwitz. Yo siempre sobreviví porque tuve suerte. En 45, en enero, 1 de enero, última de diciembre, ya no me acuerdo bien, al acercarse rusos se evacuó en el campo. La guerra terminó 7 de mayo. Y yo con mis amigos demoramos porque nos queríamos esconder, pero teníamos miedo que nos busquen con los perros y nos maten, y al final salimos. Pero aprovechándose del desorden que había, me fui a buscar zapatos. Zapatos no estaban en caja, estaba todo desenvuelto, así que conseguí no un par, sino 2 zapatos. Y esos 2 zapatos, no un par, eran algo que me también ayudó a sobrevivir. A otros le dieron suecos de madera que no tenía mucha flexibilidad, y después gente le apareció una ampolla, todas esas cosas. Así que me contribuyeron a salvarse. Porque cuando después salimos, primeramente que salimos en una
lo que después llamaba Marcha de la Muerte, porque salimos en pleno invierno polaco, como 15 bajo cero, caminamos 4 noches durmiendo a intemperie y nos dieron de comer primer día, después ya no. Era una marcha de la muerte porque mucha gente no podía caminar porque no tenía abrigo suficiente, zapatos suficientes, porque estaban débiles, porque estaban enfermos, porque cuando camina 1000 personas o miles de personas, los de atrás a veces tienen que correr. Y bueno, los que no tenían fuerza, ahí no los mataron, estaba todo camino lleno de cadáveres. Y después llegamos a una estación donde nos metieron en vagones de ferrocarril, vagones que llevaban carbón, y nos pusimos como a 100 tipos dentro del vagón que no hay lugar ni para sentarse. El tren empezó a rodar, viajamos toda la noche, todo el día, y de noche con el viento la gente que no estaba bien abrigada se empezó a congelar. A medida que se congelaban, lo tiraban fuera de borda para poder sentarse, y así llegamos a Mauthausen. Las condiciones se hicieron muy feas porque a los mismos alemanes les faltaba comida. Entonces a nosotros no nos daban nada de comer y por eso la gente moría. Con octavos de pan, o sea, 125 gramos de pan que era como acerín, y con agua, con cáscara de papa, no se puede vivir mucho. Y dije, basta, no aguanto más. Era en abril del año 45. Unas 2 o 3 semanas antes que terminara la guerra. Fui a un lugar donde te daban una camisón, vos te acostabas y esperabas la muerte porque nadie te curaba ahí. Pero había un médico polaco que me empezó a retar y me convenció, así que volví a trabajar. Me dijo que soy loco, que la guerra está terminando, que los alemanes ya están perdiendo y que soy joven, ¿para qué me rindo así nomás? Más o menos así. Estaba débil, ya estaba cansado, ya no daba más. Sobre el futuro no pensaba nadie, se pensaba si uno podía sobrevivir. Entre nosotros hablábamos que el que sobreviva, que no se olvide de contar cómo eran las cosas. Lo que yo pasé no era nada que pasa gente común, entonces digo, voy a dejar los relatos de lo que pasó a mí, a mi familia. Caminamos 4 días y 4 noches durmiendo a intemperie en pleno invierno polaco con todo nevado, temperatura -10, y así llegamos a un tren. En ese tren, que era tren con vagones abiertos porque era tren que transportaba carbón, nos metieron de 100 personas dentro de un vagón que no había ni siquiera lugar para sentarse, y el tren empezó a rotar porque viajamos toda la noche, todo el día, para llegar hasta campos de Mauthausen en Austria. Nadie sabe cuál era el problema, qué problema tenía Hitler con nosotros, no tengo menor idea. Hay varias versiones, pero nunca sé si esto es verdad o no. Una que él, cuando estudiaba, tenía un maestro judío que le dijo que lo que pinta no sirve para nada, que lo único que tiene que hacer, agarrar brocha y pintar paredes. Pero no sé si es verdad, si era así o no era así. En 30 días ganó Polonia, en 20 Francia, Holanda con Bélgica, con Dinamarca, Noruega, ocupó toda Europa y en todos lados robaban como querían. ¿Por qué no lo iban a apoyar? Que pensaban distinto se callaban porque nadie quería terminar en el campo de concentración. Nos llevan a Plaza de Conteo, hasta llegó un tanque norteamericano, tomó prisioneros de los que nos cuidaban, y nosotros salimos a pedir que traigan médicos, que traigan comida, que la gente se moría de hambre, eso era cierto.
Y esta misma noche trajeron comida, pero trajeron comida que comían ellos. Carne con papas, una cosa así. Nosotros salimos afuera para buscar comida en casa de los guardianes, no encontramos nada. Y ellos mientras tanto repartían esa comida y había desorden, algunos comían 3 porciones, nosotros que salimos afuera nada. Y esta misma noche murieron como 600 personas por el brusco cambio de régimen alimenticio. Nos metieron nosotros que no teníamos muchas ganas de volver a Polonia porque no tenía nadie de ahí en familia y teníamos noticias cómo recibieron los que vinieron y se encontraron con casas ocupadas y si insistían mucho les mataban. Entonces cruzamos para Italia. Conocí a una linda chica que me crucé con ella en la costanera, me enamoré de ella. Tenía muchos pretendientes, pero yo era más perseverante y además todos los pretendientes tenían algún lado para irse y yo no tenía para ningún lado para irse porque no había ningún pariente afuera. Pues, nunca sentí aire de libertad porque siempre había problemas. No, libertad así no era. Recién cuando me casé y fui a vivir en mi casa, sentí aire de libertad. Entonces, ella se fue después a Argentina porque padre de ella sobrevivieron los padres y un hermano. Me puse triste, lo acompañé hasta a Roma, hasta Estación Termini, y cuando se fue toda la noche lloré porque pensé que no lo iba a ver más. Cuando llegó a Argentina me mandó una carta. Y cuando vino la carta viaje, mandé un montón de cartas, cada semana una carta, hasta tantas cartas, cada 4 cartas me contestaba una. Hasta final se metieron padres en eso y me dijeron que, ¿qué pasa? ¿Quiere o no quiere? Entonces llegó una carta invitándome. Entonces dejé estudios, dejé trabajo que tenía en Italia y me llegué acá ilegalmente. Y cuando llegué a terminal, que estaba ahí en Vélez Sarsfield al 600, tomé un Mateo, clac, 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 cruzamos toda la ciudad y llegamos acá, a calle Urquiza. Y salió mi suegra porque ellos fueron a buscarme a Buenos Aires. Cuando llegó le dijeron que el barco vino el día anterior. Y bueno, yo llegué, estaba mi suegra y me dijo, ¿cómo llegaste si te fueron a buscar a Buenos Aires? Bueno, al otro día vino mi esposa, mi futura esposa. Me desencantó porque lo tenía tan, ¿cómo se llama?, idealizada que no era lo que yo me... No, pero era linda igual, no había problema. Estudié, me recibí de ingeniero civil, trabajé, no me fue mal, está todo bien. Tuve suerte muchas veces, antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra.